ya pasamos a la película del día, ¿no? Que hoy ni más ni menos nos traemos Frankenstein, nos traemos ni Marty Supreme. ¿Qué os traemos, Miguel? Hoy os traemos Sirat, de Oliver Lasse, ganadora del premio del jurado en el Festival de Cannes y con 2 nominaciones en los premios Oscars, que por cierto, Lasse ya se está acomodando en Cannes. Sí, y yo te digo una cosa. Yo lo he dicho al principio del podcast, lo voy a reiterar. Como no gane Oliver Lasse, el de sonido es para cerrar los Oscars. Aquí Me lo digo. gustaría, antes de empezar a hablar de la peli, hablar un poco de Oliver Lasse y al Sí. final te voy a explicar por qué. Y a los espectadores también os lo voy a explicar. Los padres de Lasse se conocieron en la Sala Bataclan. ¿Qué es este sitio? Bueno, es una especie de discoteca que se encuentra en París. Y es una zona de intercambio cultural masiva, que da gente de muchísimos lados y es muy abierta en este sentido cultural. Y que bueno, muy abierta en ese sentido cultural, pero ambos coincidieron que eran gallegos. Ambos padres de Lasse que se encontraron en esa Sala Bataclan. Porque no estoy muy seguro, pero es que justo nos coincidió genial porque la semana pasada estuvo Oliver Lasse en La Revuelta. Sí. Y me pareció decir que en la Sala Bataclan se solían juntar los españoles para bailar. No estoy muy seguro. Puede ser perfectamente, sí. Está, es que de una fama mundial a nivel cultural. Y luego, ya yéndonos a mucho después en el tiempo, Lasse vivió en distintos sitios. Vivió en Francia, ¿no? Vivió en Galicia, Sí. y vivió también en Marruecos durante bastante tiempo. Precisamente es aquí donde vio una cosa que le obsesionó: los trenes que cruzan el desierto. Y es en ese momento cuando dijo: quiero hacer una película para mostrar lo que siento por esta obsesión. Esto no es textual, me refiero, pero es la idea. Quiero hacer una película para expresar mis emociones Es al más, ver esto. con esta Oliver obsesión. Lasse es un chico que estuvo siempre muy en contacto con el arte, ya que Sí. sus padres, creo recordar que eran amos de llaves, no, ¿cómo se llama? Conserjes tampoco, porteros. Eran porteros en una calle buena de París. Sí. Y su padre, aparte de eso, era apasionado de la fotografía. Y él le hizo una foto a Oliver Lasse en un carro, la mandó a París y ganó un premio. Ostras. Para que veas que Sí. está muy pegado al arte. Bien. ¿Y qué pasó en Marruecos? Pues que estuvo en muchas raves en el desierto. Ya a ti ya te sonará y a los que y a los que hayan visto la película también. Y ahí es donde conoció a la que sería su pareja durante 5 años, que era una rabera. Que precisamente esta mujer es la que ha colaborado con él en múltiples proyectos y precisamente es la que hace los vestuarios de Sirat. Por eso está también recreados. Bueno, y por eso, y porque los actores de los raveros o ravers, lo son en la vida real, ravers. Y también sería importante hacer la siguiente afirmación que él ya repitió varias veces, que conoce el Corán y lo admira, lo cual realmente no nos llama la atención viendo ya cómo empieza Sirat con esa cita. De hecho, quiero decir textualmente como él lo dijo en Cannes: me gusta la música electrónica, me gusta el techno y me embriaga el Corán. Cosas que se notan profundamente en Sirat. Vale, ¿por qué cuento todo esto? Bien, no hay que confundir los reflejos que encontramos a nuestra vida en la cinta a la intencionalidad con la que lo grabó Lasse. Es decir, en esta cinta, mucho más que en otras, hay que conocer al autor para entender esta obra. Lo mismo, por ejemplo, con O que arde y su visión de los incendios como un atentado y el aislamiento que tenía de pequeño y ese sentir de la tierra. En esta película, si hay algo que yo puedo decir, es que ha puesto algo más que tiempo y dinero. Está claro. Sin duda. De hecho, yo una cosa que iba a decir antes de ponernos con la peli es que si os leéis la descripción de lo que va a Sirat y la veis por eso, no perdéis el tiempo porque realmente no tiene nada que ver. Y por eso quería que tuviésemos ya claro desde ese principio que no hay que buscar esos ecos de nuestra vida en la película,
porque no es lo que nosotros interpretamos, sino la intencionalidad con la que lo dijo, que creo que quedó claro con ese mensaje. Y yo creo que ya podemos empezar a hablar de la peli como tal, ¿no? Bueno, Primero... Sí, dime. yo antes, para ver la dimensión de la película, quería decir de que con toda la revuelta de que en unos premios Oliver Lasse se encontró a Paul Thomas Anderson y que estuvieron hablando y Paul Thomas Anderson le contó que estaba en su cama y se puso la peli de Sirat. Se puso la peli de Sirat y que tardó 5 minutos en apagar la televisión e irse al cine a su casa a verlo. Para que veáis el alcance que realmente tiene este filme. Me olvidé de decirlo, pero ahora que has hecho el comentario lo quiero hacer. Hablando sobre ir a ver las películas a las salas de cine o en tu casa. A mí siempre se me quedó muy grabada una frase que dijo el fallecido David Lynch, pelis como El hombre elefante. Muy buena, pero tengo una historia personal con esa peli. Quizás algún día la cuento en el podcast como Storytime. Mulholland Drive también, Carretera Perdida. Y es lo siguiente. A mí ver películas en un móvil o en una tablet me parece un crimen. Que lo dijo en su momento David Lynch antes de, fallecer. Y a mí siempre se me quedó muy grabada esa frase. Y bueno, ya con esto quizás sí que podríamos empezar. Sí. Bien. Yo para empezar quiero decir lo siguiente de Sirat. A mí me parece en mayúsculas una obra audiovisual. Pero no una obra audiovisual como se puede pensar, por ejemplo, el surrealismo. No estamos hablando de un perro andaluz del que hablábamos, Buñuel, ni Sangre de un poeta de Cocteau. O sea, no es ese simbolismo que a partir de cierto punto dices, ya ni le quiero buscar el significado porque ni sé si lo tiene y realmente a este punto ya ni me importa. Que le pasa a mucha gente con el surrealismo. No entra en esa corriente, pero tampoco es extraña y audiovisualmente como podría ser Miedo y Asco en Las Vegas, de la que hablaba antes, de Terry Gilliam, donde sí que es una experiencia muy... que a mí me gustó bastante, sobre todo esa parte de los símbolos, pero son símbolos muy explícitos. Al final de la peli, a pesar de que sea muy extraña, te queda claro el mensaje que quería mandar Terry Gilliam. Es extraña, pero se entiende fácil. Esta peli, yo creo que con la que mejor se le puede hacer el símil es con 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Es una película muy de sensaciones, sobre todo sonoras, una película que tiene su simbología y una película que sabes que tiene un significado detrás, sabes que lo tiene, pero es difícil de desentrañar. Por eso, en parte, yo tengo miedo ahora cuando hablemos de ella, porque hasta que se confirme, muchos son conjeturas a las que hemos llegado. No, realmente, yo, lo hablábamos antes, a mí no me parece una... Lo que pasa sobre el papel no me parece una película difícil de comprenderlo, realmente es todo muy sencillo. Sí. Pero realmente buscarle un significado más allá de lo que pasa, yo lo hablamos antes, sí. Nosotros realmente al ver la película no logramos sacar ninguna conclusión no del mensaje que manda, sino de que tenga una moraleja o que quiere ir por un lado o por otro. Yo al final sí que llegué a sacar un mensaje, porque yo además esto te lo puse nada más terminar de verla, pero al día siguiente estuve todo el día dándole vueltas y dije, he sacado ya alguna cosa y la voy a compartir en el podcast, que son para mí los 3 temas fundamentales que veo en la película, de los que hablaremos más adelante. Por cierto, recordar toda esta parte sin spoilers. Luego ya avisaremos con tiempo, sin duda, de cuando empecemos a hablar con spoilers de la peli. Si habéis visto la película, os recomendamos ver las 2 partes, porque hablaremos tanto en esta parte sin spoilers de la peli en forma general, de los actores, hablaremos también del impacto que ha tenido. Y en la parte con spoilers hablaremos más de escenas muy concretas del final y en concreto de qué es Sirat para nosotros. Vale. Así que eso, si habéis visto la película, os recomendamos ver las 2. Si no la habéis visto, os recomendamos ver esta primera parte sin spoilers y que luego disfrutéis de esta película porque bien vale la pena. Bueno, yo comenzaría diciendo realmente los grandes temas que vemos en Sirat. Si te parece. A mí, si te parece bien, me gustaría un poco hablar de qué ha visto la gente en general. Vale, antes de entrar nosotros. Sí, perfecto. De hecho, te voy a decir una crítica que se está haciendo mucho sobre el guión.
Pero antes quiero hablar un poco de inspiraciones que yo he visto en la peli. Por ejemplo, 2001, que hacía el símil, yo he visto inspiraciones a 2001, la escena de los monos con el monolito del principio. También hemos visto un poco de Fitzcarraldo, de Werner Herzog, hemos visto del Salario del Miedo, de Clouseau, que por cierto Clouseau tiene una peli muy buena que deberías ver, se llama Las Diabólicas. Míratela, anótatela. Ahí, anótala. Y también de Stalker, de Andrei Tarkovsky. Al fin, alguien que habla de Tarkovsky no saca únicamente Solaris, maldita sea, que parece que no ya ha hecho más. Bien, un poco la sinopsis, ¿no?, de esta película. Sí, realmente es lo que comenté antes. Yo he visto muchos resúmenes en internet antes de verla y realmente los tweets que tenemos en la cuenta son realmente con resúmenes. Y yo ahora viendo la peli, pues no me siento identificado en absoluto con los resúmenes. Sí que es lo que pasa sobre el papel, pero realmente si te quedas con eso, para mí no has entendido muy bien la peli. El argumento de la peli como tal, es el argumento, no el mensaje. Sí, pero realmente el argumento... A ver, si tú te ves la peli por el argumento, es que no te va a gustar, te vas a ir decepcionado. Es cierto, pero... Porque es verdad. Quiero aún así entrar en esta parte, ¿vale? Sí. Bien, el argumento. Un hombre y su hijo van en busca de su hija que desapareció hace 5 meses en una rave, en el desierto, en la zona de la frontera de Mauritania. Cabe especificar, porque yo no lo sabía antes de la peli, con la peli lo entiendes, una rave es pues una fiesta clandestina donde realmente suena una música electrónica y que la gente, no sé si es ser muy generalista, pero la gente va ahí un poquito... ida de sí misma. No, es como una especie de mundo propio. Sí. O sea, la gente que va a las raves suelen ir de rave en rave. Sí, pero quiero decir, suelen aprovechar las raves para ir un poquito fuera de sí, no sé si me entiendes. Sí, de hecho, incluso puede llegar a ser incluso religioso. Yo llegué a ver algún punto donde eso me parece, ostras, esto parece algo tipo de ritual, algo primitivo, primigenio. Bien, esta pequeña frase que he dicho no es una sinopsis, podría ser perfectamente el guión entero. Y algunos críticos bastante ácidos con Lasse la han criticado mucho de las pelis de Lasse salen baratas de presupuesto porque se lo ahorra todo del guión. Yo creo que sí, pero intencionadamente. Y yo creo que eso... para bien o para mal lo hace aposta, porque es una peli en la que puede que falten palabras, pero no sobra ninguna. Sí, de hecho, es una película con muy pocos diálogos. Realmente que el guión que deben de ser 12 hojas. Sí. Y que realmente lo que decías tú de que se gaste muy poco guión, yo creo que le honra. Porque un director que es capaz de mandar un mensaje con tan pocas líneas de diálogo... Era precisamente lo que te iba a decir. A pesar de este paupérrimo, podríamos decir, guión, en mi opinión ya he dicho, completamente intencionado, la película te lleva a sentir unas emociones tan profundas y desgarradoras que le honra muchísimo que con tan pocas palabras pueda llegar de esa manera al espectador. Yo ya lo he dicho y lo quiero remarcar. Puede que le falten palabras, pero no le sobra ninguna. Es verdad. Y realmente es una película que tú te lo pones al principio y te pongo 10 minutos de la película y te digo, adivina qué pasa después. Me jugaría 1 millón de euros a que no lo sacas. Porque es que realmente tiene unos giros de guión que, hombre, no es Shooter Island. Pero realmente es un guión que, aparte, a pesar de ser paupérrimo, te diría que hasta elaborado. Sí. Yo ya lo dije, esta peli... ya lo hablaré después por distintas conclusiones que ha ido sacando la gente. Y yo estaba en plan, sí, pero me falta algo. Me parece que está todo demasiado hilado, que hay demasiado ahí. Tiene que haber un mensaje más trascendental. Bueno, me gustaría hablar un poco de los protagonistas y de los personajes, si te parece bien. Vale. Yo cuando lo vi a personajes rotos, tanto externa como internamente. Personajes que, sin embargo, están orgullosos de serlo y se unen entre sí formando una familia. Todo ese grupo de raveros a los que me refiero. Aquí vemos un paralelismo en este sentido con la gran obra maestra de Todd Browning, de la que yo ya te he hablado 1000 veces, anótala también. Freaks, La parada de los monstruos, una peli buenísima.
y lo veo reflejado porque son de distintos sitios cada uno de ellos, pero se unen formando una familia y además están orgullosos de cómo son. Que de hecho, al igual que Lassie, vemos en Todd Browning esa fascinación de que su héroe no es el héroe típico, sino de personajes esos rotos, personajes marginales, oscuros, que bueno, para que lo ubiquéis un poco, es el que hizo Drácula de Bela Lugosi, o quien hizo también, ahí está con Channing, Garras Humanas. Y realmente que es eso, los personajes están rotos, pero incluso los dos protagonistas, como son el padre y el chico, externamente no están rotos, pero internamente sí que están rotos por esa pérdida, entre comillas, de su hija. Exacto, de a saber dónde están, la están buscando, qué ha pasado con ella. Así que yo quería, bueno, hacer esta reflexión con Freaks, que por cierto, uno de los miembros de la Rave, no sé si te diste cuenta, lleva una camiseta de Freaks, que pone Freaks Show y dos personajes de Freaks. Cuando están discutiendo, dos de ellos, hablando, se ve que tiene una camiseta de Freaks y dije, ostras, esto confirma tu teoría, con la película. Y bueno, esta también hay que traerla al podcast Freaks. Muy, muy, muy buena. Y bueno, yo, si ya hemos acabado con los personajes, yo iría a los intérpretes en sí. Bueno, ¿te parece bien? Yo, antes de saber tu opinión, te voy a dar la mía. Y es que yo no creo que sea una peli realmente... A ver, que sí, que lo hacen muy bien, pero yo no creo realmente que sea una peli donde donde los actores digas, ¡buah! Es que están pletóricos, es que es una locura. Yo creo que sí que hacen un muy buen papel, porque es verdad, porque por ejemplo, a mí los papeles de raberos, pues me parece un papel que está perfectamente hecho y interpretado. Pero yo no sé qué decirte. Pues por ejemplo, Jacob Elordi, pues sí que me parece, te digo, pues mira, es una actuación pletórica, pero me parece que ninguno de los actores de Sirat hace, pues seguramente ni su mejor actuación, a lo mejor sí, o hace una actuación pletórica que es muy buena, que es muy buena, y un 8 o 9 sobre 10, pero realmente yo creo que eso es lo que le honra a Sirat, que a pesar de no tener pues actores totalmente de renombre, a mí me parece que llega a ese mensaje y llega pero a hay lo que quiere llegar. Una diferencia fundamental con Jacob Elordi y los actores de los raperos de Sirat, que Jacob Elordi no es la criatura de Frankenstein. Los raperos de Sirat sí que son raperos en la vida real. Eso es verdad. Y por eso, en mi opinión, está tan bien, y por eso el propio espectador como... Sí, conecta con... No, el propio espectador como el padre protagonista se sienten tan fuera de lugar, tipo, ostras, estas personas están muy metidas en esta cultura, porque es su cultura. Sí. Y es como un mundo desconocido para nosotros, al que no estamos familiarizados. Y bueno, ya dijimos la expareja de Lassie con la que estuvo 5 años, Ravera, que hizo los vestuarios. Incluso el propio Lassie. Sí, Lassie ya dijimos que estuvo de rave en rave en el desierto, esa época en Marruecos. Es a lo que quiero llegar. Es una película que se ha colado en los Oscars sin prácticamente ningún actor de renombre. Son raveros y es por eso que hacen el papel. Quizás el más conocido es el padre. Sí. Que pero a mí me gusta bastante cómo lo hace. Yo he visto algún crítico hablando medio. A mí me parece bien porque dicen que está como un poco recogido, un poco como reprimido. Pero es que a mí me parece el papel. Exacto, ese es el papel. Pues es eso, que a mí, aunque me parece que no son de renombre, me parece que hacen una actuación bastante notable. Pero oye, por ejemplo, el neorrealismo italiano, que tenemos grandísimas obras maestras. Tú, por ejemplo, te has visto El ladrón de bicicleta u otras como Roma ciudad abierta. Cogían prácticamente a gente de la calle para hacer las películas, no cogían actores de renombre. Y es por eso que me parece... es uno de los movimientos más importantes. Es por eso que me parece que a Oliver Lasse le honra tanto esta obra, porque ha convertido prácticamente a un grupo de actores que seguramente tendrán sus cosas, sus películas, pero que no son actores tal, los ha conseguido a estar en la disputa de un Oscar. Joder. Exacto, es que son raperos realmente, no son actores, son raperos. Bueno, la mayoría, no todos. Luego... Yo simplemente quiero decir, esto no lo vamos a hablar en la parte de sin spoilers, pero bueno, es una peli cargadísima de simbología. Yo creo que habría que conocer mucho mejor cosas como el Corán, por ejemplo, para sacarle toda la simbología.
pero yo de verdad sí que he visto ya alguna cosa que me ha llamado mucho la De atención. hecho, te avisa en el segundo uno de la peli, ya te avisa con esa frase que aparece en el medio de la pantalla, Exacto, ya te de previene lo qué que va a es el ser la Sirat. película. Bueno, y aquí yo quiero ya, bueno, entrar en lo que hablábamos. ¿De qué va Sirat? Bueno, Bueno, sí, si me das un segundo, primero decir que Sirat es una peli que es meter un poco dentro del género, que combina elementos por una parte de road movie, por lo del viaje, sí. eh, como podría ser, yo qué sé, es que tampoco quiero decir Easy Rider, porque no es Easy Rider ni de broma, pero para que la gente se haga una idea con el tema del viaje, el salario del miedo, bueno, y supervivencia. Y a partir de aquí, cuéntame, ¿recuerdas que esa es la parte sin spoilers? Sirat es realmente una peli que parte de una idea muy simple, una idea que parte muchas películas, pues al final dos protagonistas buscan esto, el camino de A a B, pero que realmente, según transcurre la película, se va transformando en algo realmente más profundo y complejo, para Sí, mí. completamente de acuerdo. Pero completamente. Yo esto es que lo quiero analizar mejor en la parte con spoilers. Es cuando te daré mi opinión sincera sobre Sí. esto, pero yo voy también No, completamente pero por ahí. realmente es eso, ese camino de A a B que parece fácil, pues Sí. está muy claro. Desde el principio de la peli te dicen el objetivo. Pero Sí. que realmente, con todas las pildoritas que vamos a ir dando ahora en la parte con spoilers, pues se junta todo y sale Sirat. Sí. A mí me gustaría hablar de lo que ha visto la gente, por lo general. Sí, yo también Desde tengo aquí decir- también una crítica que me gustaría leer cuando Sí, termines. no, empieza tú. Pues yo tengo aquí, me he metido esta página, igual que dije en el anterior podcast, que para resúmenes de películas no me gusta, para las críticas, pues es muy útil. Y la peor crítica que vi, pues la cogí. Y es: Oliver Lash guía a su audiencia hacia un desierto de falta de sentido en esta extraña y opresiva película poco gratificante. Me parece una crítica bastante agresiva, primero, y segundo, de no entender la película. Yo creo que algo puede ser extraño y opresivo. ¿Y qué fue lo último que dijo? Extraño, Progresiva, opresivo película poco gratificante. y poco gratificante, y no tiene que ser necesariamente malo. Hemos visto un montón de ejemplos. ¿A ti te pareció gratificante la lista de Schindler? No, pero es que si me pareciese gratificante, a lo mejor sí que está ¿Te mal. pareció opresiva? Sí. A mí, para mí la escena en la que peor lo he pasado en una peli en mi vida es de la lista de Schindler, que es la escena de las duchas. Es la peor Ya, pero momento. yo creo que realmente en esta película sí que va un comentario negativo. Sí, va negativo, pero no tiene por qué ser negativo. No, sí. Porque opresivo, yo también lo noto. Pero esto ya lo vamos a hablar en la parte de con spoilers. Porque tiene que ser No, opresivo. hombre, claro, sí. Pero realmente, a ver, que realmente en un desierto de falta de sentido, vale. Extraña, vale. Opresiva, vale. Y poco gratificante, vale. Pero la junta de todos es como que hace un comentario tan negativo que, ¿para qué? ¿Sabes? Sí. En plan, de la forma que está escrita, suena negativo y es negativo. Pero realmente la película es así, vale. Pero yo no creo que le haga justicia a la película. No, yo entiendo por dónde quiere ir Sí, yo también. y no estoy de acuerdo. Sí que es cierto que hay alguna cosa que se puede medio rescatar, pero cambiándola a una parte positiva, porque es eso, no tiene que ser No. Lo contrario a esto para estar bien y necesariamente esto está mal, no. Yo creo que aquí se están confundiendo términos, sinceramente. Ujú. Yo quiero señalar las siguientes críticas. Algunos señalan que tienen referencias a la situación geopolítica del Sáhara Occidental por el lugar en el que se ha ambientado la película, que es la zona de la frontera con Mauritania. Bueno, aunque según Lashe, varias escenas del desierto se grabaron en Teruel. Sí, pero digo, dentro de la Sí. propia lógica de la película Sí. están cerca de Mauritania. Y de hecho, la propia peli tiene ambiente bélico. De hecho, ese ambiente bélico es el que marca el rumbo de la película. Sí, de cierta manera, pero no vamos a ir mucho por ahí. Luego hablamos. Otros señalan que está relacionada con la inmigración, por el propio viaje y las dificultades del camino. Esto se ve en parte sustentado por el ambiente bélico, que sí, podría ser un símil con los refugiados de guerra.
lo vemos también en parte con frases que dijo Lassie en entrevistas, que voy a leer. Sirat es una película que se ha hecho teniendo en cuenta el dolor del mundo. Y la siguiente. Me doy cuenta de que la película va a conectar con el público mexicano. Claro. Aquí puede que tenga una intencionalidad clara, en cierto sentido, por el tema migratorio. Sin embargo, aunque bien ambas visiones pueden ser acertadas perfectamente, sobre todo si nos remitimos a las afirmaciones que ha hecho Lassie sobre su propia cinta, y también cuando habló sobre hackear el sistema desde dentro, tenemos lo siguiente, que es que a mí me parecen demasiado superficiales y explícitas, que no irrelevantes, son temas muy serios de los que hace falta hablar. ¿Pero a qué me refiero? Yo creo que hay algo más trascendental aquí, algo más religioso, que es precisamente, para mí, esos temas que te comentaba, que son para mí los temas más importantes de una película tan extraña como esta, que son los siguientes: vivir la vida, el sufrimiento y la evasión de una realidad insatisfactoria. Yo, por mí, ya podríamos dejar la parte de sin spoilers. No sé si quieres añadir Bueno, algo. yo quería añadir los temas que he encontrado yo. Sí. Que es, pues, evadirse de una realidad insatisfactoria. Lo compartimos, sí. Y realmente, pues, la fugacidad de la vida, el cambio que puede haber de un momento a otro, que esto realmente en la película se ve mucho, y yo por mí también ahora podríamos tirar Sí. Con spoilers. Antes me gustaría hacer un pequeño final para la gente que va a dejar de verlo ahora. Porque de verdad, yo si no habéis visto la peli os la recomiendo mucho. Pero esta parte os la voy a contar porque me parece interesante. No es de la peli, es nuestra opinión personal. A mí me gustó bastante. Me parece que ya nos hacen muchas pelis así. Y deberían hacerse porque es importante. Además, me recuerda una frase que leí el otro día en La Voz de Galicia, que la quiero leer aquí. También a propósito de Sirat, que era: el cine distinto no es cine distante. Lassie dijo que con esta película quería reconectar con un público joven que había dejado de ir al cine. En mi opinión, lo ha conseguido. Yo voy a aludir a lo que dijo antes Timothée Chalamet, y es que es verdad. Sí. Los jóvenes, pues con TikTok, pues cada vez tenemos menos tiempo de estar concentrado con algo. Necesitamos muchos estímulos. Realmente la película otra cosa no, pero estímulos tiene para matar una vaca. Sí, muchos. Y yo creo que es lo que consigue. También es que la juventud cada vez... Bueno, la juventud que somos nosotros, no soy un señor de 60 años, pero... No, ya. ¿Qué está acostumbrado? Pues a un cine fácil, a un cine de superhéroes, que no hay que pensar mucho, que es lo que hay y punto. Realmente Sirat es una película que o piensas o te quedas con de A a B una línea recta. Exacto. Y que, bueno... Y yo, ya decirlo, yo creo que si veis esta película no vais a perder el tiempo, la verdad. A mí me ha gustado mucho, creo que es importante tanto que se hagan como ver películas así, que de cierta forma reten al espectador, reten y lo acompañen. Sí. Ahora en la parte de spoilers me explicaré. Pero efectivamente nos despedimos ya de los que no habéis visto la película, porque el resto del programa ya va a ser terminar. Spoilers, así que os recomendamos mucho ver la película, y si queréis después de haberla visto pasaros por aquí de nuevo a ver la parte con spoilers, estáis bienvenidos. Y por supuesto dejarnos comentarios. Efectivamente. Y los que os quedáis ahora a la parte con spoilers, vamos a ello. Vamos a dejar pasar 5 segundos para que la gente se desconecte. Sí, mientras aprovecho para decir de que ya sabéis que comentarios nos podéis dejar los que queráis. De momento los hemos respondido todos. Sí. No son muchos, pero los hemos respondido todos. Y eso, dejamos 5 segundos para que os vayáis y... Bien, yo creo que ya podemos entrar en la parte con spoilers. Y a mí me gustaría empezar con una escena que te haya marcado de la película. Elige una. Pues yo realmente, si me tengo que quedar con una escena que me haya marcado, te voy a escoger 2 y van a ser las 2 más claras que estás pensando. Una,
El momento Esa en va el a que ser la mía también, seguro. en una en la están desencañando la rueda, Sí, es esa. está el padre, el niño, ay, no te acerques al acantilado tal, ponte el tal, y termina en tragedia. Y luego el campo de minas, yo porque no me lo esperaba. Pero yo creo que me quedaría con la del padre y el hijo. Sí, y yo te voy a explicar por qué yo me quedo con esta. Quiero destacar esta escena precisamente porque es increíblemente impactante Sí, sí, a sí. pesar de que no es explícita, no se muestra nada. Vemos simplemente como el coche va yendo hacia atrás, el padre diciéndole ¡el freno, el freno! Y se cae, y no vemos cómo se cae, no vemos cómo queda el coche, simplemente vemos la reacción de los allí presentes, sobre todo la del padre, para mí una reacción desgarradora Y muy humana. y muy humana. Y yo Y ya, esto además te lo digo siempre, lo implícito a mí siempre me gusta más, porque te lo deja la imaginación y deja a los actores hacer su trabajo. realmente, aparte de la reacción del padre, tenemos la reacción del francés, que se También. acerca al acantilado y él ve Y nosotros no. el coche aplastado. Nosotros sabemos lo que dice él, que ve el coche Exacto. aplastado y el cuerpo fuera. Ya está, pum. No sabemos cómo quedó. Que además lo hice en francés para que no lo entienda el padre. Sí. Y a mí me parece muy importante esto porque yo lo asocio a lo que dijo Lasse con los jóvenes, el tema del pan Bimbo y el pan Sí. de cereal. ¿Qué pasa antes de la escena del coche? El niño está mirando por el acantilado y el padre dice, métete dentro del coche, vete al coche. Como si el niño fuese tonto, como si el niño se fuese a tirar por el acantilado. El niño sabe lo que hace, es mayor. Y en cierta manera, ese decirle, métete en el coche, ese querer protegerle, ese tal, es precisamente lo que lo condena. Realmente- Porque por su culpa, que no puso el freno de mano, su hijo se quedó ahí y cayó con el coche. Realmente ese lugar seguro se termina convirtiendo en su... Exacto, y por eso yo quería hacer ese símil con el pan Bimbo y pan de cereal trigo de cómo se está tratando a nosotros, a la juventud, desde parte de los adultos. Una escena, ya te digo, para mí espectacular, que viene de la calma y Sí. de repente experimentamos la tragedia. De hecho, yo lo iba a decir ahora, que es una escena que marca muy bien lo que es Sirat. Sí. De ese momento de felicidad, de he logrado sacar la rueda y tal, realmente se me acaba de morir. Una frase que dijo yo vi la peli con mi madre y con mi familia. Y una frase que dijo mi madre, así un poco de coña, que por ir a buscar un hijo te has quedado sin el otro. Es cierto, yo eso también lo pensé. Realmente, Yo también lo pensé. Y lo de opresivo, bueno, ya que estamos en la parte con spoilers, yo ya quiero señalar, las partes del acantilado son muy opresivas. Quiero señalar también el propio significado de Sirat, tan delgado como un cabello Sí, y lo tengo afilado como una espada. un puente sobre el infierno, fino como un cabello y afilado como una espada que hay que cruzar para llegar al paraíso. Exacto. Realmente es la película. Sí. Y quiero hablar también de la escena de amplificadores rotos, que me pareció también muy bonita. Sí que que es. uno de los miembros de la RAB está hablando con el padre y me pareció bonita por esa expresión de amor hacia las cosas que están rotas, porque ella conserva los amplificadores que están rotos porque siguen funcionando, aunque no tengan esa calidad de sonido que a la gente le gusta, tienen ese sonido y dice, yo los conservo hasta que se apagan del todo, porque quiero escuchar El último sonido. su último sonido. Y me pareció un símil precioso con todos los personajes, porque realmente están como esos amplificadores rotos. Yo realmente también quiero salvar esa escena, pero por una cosa que dice la Ravera y que le da la razón el padre. Y es algo que es una cosa que nos hace recordar lo que es la música para estos raveros. Y es que le dice que está hablando con el padre y le dice, pues a mí la música, le dice el padre, pues a mí la música que escucháis también la escucha mi hija y a mí no me gusta. Y realmente le dice, es que no es para escucharla, es que es para bailarla. Ese sentimiento de evasión, ese sentimiento de necesito estar a otra cosa y no acordarme de Precioso. cómo es mi vida. De hecho, voy a añadir una cosa y luego ya paso a ese tema cuando yo diga mi opinión final de qué va Sirat. Ahora bien, ahora con todo, con referencias, va a tirar mucho por esa frase. Esa frase me parece muy importante para entender la película. Pero antes quiero hablar del tema de la hija, el cual a partir de cierto momento se dejó completamente de lado en la película. A mí de primeras me pareció un MacGuffin más, bueno, un MacGuffin, término acuñado por Hitchcock, que es básicamente un elemento para avanzar la trama, pero que no tiene un significado más allá de eso.
Pero es que me extraña, porque es una película con muchísima carga simbólica. Seguro que hay algo detrás de eso, pero sinceramente, si la tiene, habría que explicar mejor las conclusiones a las que llegamos con esta película. Por eso te quiero explicar mis conclusiones. Vale. No sé si antes quieres añadir alguna cosa. No, realmente no. Luego explicaré yo la mía, diré mis temas y Sí, listo. porque quiero recordar mis conclusiones. La afirmación que hice antes, Sirat va sobre la vida, el sufrimiento y la evasión. Hay que atender a distintas escenas de la película para explicarlo. La evasión queda patente en la música techno. Lo vemos, por ejemplo, cuando ocurre alguna desgracia, como la muerte del niño, los raveros sacan los amplificadores y se ponen a bailar porque piensan que les vendrá bien. Y no creo que sea por minimizar el problema, ni mucho menos, sino otra forma de enfocarlo, de enfrentarlo. Un momento, y te quiero preguntar, Sí. si tú te das cuenta, los raveros sacan los amplificadores con la muerte del niño, pero esos amplificadores están en la siguiente muerte. Exacto. ¿Tú qué crees que puede significar esto? ¿Eso qué puede significar? Te lo quiero poner justo aquí ahora. Es que va todo ligado, ¿vale? Te lo voy a contestar al final porque va todo ligado Vale. con mi versión. Recuérdamelo al final, Sí. que te lo digo. Porque esto, claro, no significa que no les afecte, sino que enfocan de distinta manera ese error. Lo mismo lo observamos cuando están con la radio en la furgoneta, que están hablando de la Tercera Guerra Mundial, el evento más importante del mundo contemporáneo, y ellos apagan la radio y no tienen ni idea de lo que está pasando. Es una evasión completa de la realidad. Están realmente al margen de la sociedad. Exacto. Están en su mundo. Son personajes marginales que están aparte, que están en su propia cultura, su propio mundo, que está aparte, está ligado a la música. Bien, ahora quiero hablar del sufrimiento. En la peli lo vemos constantemente en el camino, la falta de recursos, cuando se despeña el coche, el campo de minas. Y quiero recordar una frase que Lasse lleva diciendo bastante tiempo, que es la siguiente. Mi fe es que las tragedias de la vida son un regalo, por lo cual, por lo menos lo que a mí me ha dado a entender la frase es un pensamiento completamente absurdista o existencialista. Absurdismo y existencialismo en términos filosóficos, por supuesto. Es decir, hay que disfrutar del sufrimiento como experiencias nuevas y fundamentales de la vida, con curiosidad, agradeciendo que sucedan y cómo marcan nuestra vida. Sin embargo, hasta que él lo confirme, no son más que conjeturas, pero a mí esa frase lo que me ha dado a entender es eso, la cual está estrechamente ligada con la película, por todo el tema de el sufrimiento constante en el camino. Pero yo, saqué esa conclusión, agradecer que nos sucedan cosas, aunque sean malas, y cómo nos marcan en nuestra vida y nos hacen evolucionar. De hecho, es esta vida el último gran tema que quiero rescatar de Sirat. Disfrutar la vida. La escena en la que el padre habla con la ravera dicen la frase tan bonita que tú dijiste. La música no es para escuchar, es para bailar. Para mí, este es un símil con la propia película, ya que Sirat, si únicamente la escuchas, te vas a perder mucho. Sirat es para estar con esa película en un sentido más profundo, no simplemente escuchar como tener algo de fondo mientras estás con el móvil, no, tienes que seguirle el juego a la película, bailar con esa película. Y no solo eso, no es solo, bueno, en parte porque no es una obra narrativa al uso, sino que es un símil con la propia vida, tomar acción, vivir la propia, no pasarse el tiempo llorando por las desgracias del mundo, las tragedias personales, ser feliz, avanzar, crecer, no retroceder, porque escuchar significa quedar separado, bailar es interactuar con la música. La pregunta que tú me hiciste antes, que era sobre si la música acompaña a la tragedia, la precede, sí, porque la música, en mi opinión, es la vida y siempre va a tener estas tragedias y nos ayudan a evolucionar. Es precisamente lo que he dicho. Escuchar significa quedarse bailado, escuchar significa quedar separado, bailar significa interactuar con la música,
Porque a pesar de que sea el campo de minas, no se quedan en shock los raberos, sino que siguen hacia adelante, avanzan, que es lo que he querido dar a entender ahora. Y yo de hecho, y esta ya va a ser mi última intervención, cuando acabé la película, un conocido con el que la estaba viendo me hizo la siguiente pregunta. La gran pregunta del final es si mueren o no. Sin embargo, para mí la pregunta es esta. ¿Consiguieron bailar o se limitaron únicamente a escuchar? Esto es todo lo que yo tengo que compartir de Sirat. Bueno, yo, aparte de lo que me ha hecho Rama, que me ha dejado, la verdad, para competir un Seat Panda contra un Lamborghini. Pero realmente. esto no es una competición. No, ya. Realmente has ganado la peli muy bien. Nosotros somos uno. Sí, claro. Realmente has ganado la peli muy bien, pero yo quería dar 2 detalles más. Yo quería también destacar la escena del río. Realmente las dos caravanas pasan muy fácilmente y el padre pues se queda bloqueado y pues no ve pasar. Y él realmente pues ve lo que tiene enfrente, ¿no? Al final él es un tío normal de ciudad y está enfrente de unos raberos y ha dicho, estos me han dejado tirado, ¿para qué confío? Y realmente el tío vuelve y le ayuda a salir. Esa desconfianza es tan humana como tan... La palabra es tan Sirat. Pues no confiaba y por eso ya después también le dice cuando otra escena que también va en la misma línea de esta, pues es en el campamento. En el campamento, cuando está cenando con el hijo y le dice, ¿qué quieres, una mandarina o el chocolate? Y que le dice, no les deberíamos de dar un poco. Y dice, son nuestras provisiones, no deberíamos malgastarlas. Pero realmente ahí ya se está creando un sentimiento de comunidad. Ya les ayudan, luego les pide gasolina y ellos les piden provisiones. Son las relaciones humanas. Realmente, yo creo que Oliver Lache planta muy bien cómo sucedería esa relación en la vida real. Sí, esas familias de personas rotas que comentábamos, completamente de acuerdo. Y realmente, por matizarlo, en la escena de las minas, sí. Efectivamente, por bailar se muere. Y el primer reflejo que tiene el francés es ir a por ella. Sí. Si tú te das cuenta, muere la chica y al francés, bueno, son todos franceses, pero al que le falta una pierna, realmente lo primero que hace es ir a por ella, sin importar que vaya a morir. También ese sentimiento de lo que tú dices, bailar con la vida, pues a lo que pasa ya tener un estímulo rápido y tal. Yo eso es lo que me quedo, lo único que necesitaba precisar a lo tuyo. Bueno, lo último y ya terminamos. Lo que decimos siempre, ponerle una nota de Letterboxd. ¿Tú conoces un videojuego que se llama What Remains of Edith Finch, no? No me suena mucho. Que te comenté que me lo pasé en 2 horas, un juego espectacular, un juego muy distinto. Sí. Yo le puse un 10 inmediato a What Remains of Edith Finch. Es mucho más explícito que Sirat. Sirat me parece que es una peli con la que hay que dialogar mucho. Yo aún no he dialogado lo suficiente con Sirat. Es una peli que te enfrenta como espectador, una peli que te lleva a pensar y una peli que te lleva a analizarla. De hecho, te lo aseguro, me voy a volver a ver Sirat dentro de poco tiempo porque quiero volver a experimentarlo y quiero analizarlo con más detalle. No, y que la segunda vez seguramente te des cuenta de detalles. Exacto, que no te distraen. por lo que analizarla ahora, yo te lo prometo, también me parece contraproducente. En Frankenstein, mira que te lo dije rápido, porque te fui analizando parte por parte, pero Sirat es una experiencia, como decía, audiovisual en mayúsculas. No sé si tú la quieres poner igualmente, pero yo... Realmente yo también le quería hacer un símil con Bugonia. Y es que me pasa un poco igual. Yo con Bugonia, lo dije antes, terminé la peli y le dije, buah, Miguel, tío, es que no sé qué pensar. Realmente con Sirat, si te pongo la nota, según terminé de verla, a lo mejor le hubiese puesto 3 estrellas y media. Pero cada vez que la voy pensando, a lo mejor le pongo cada vez más. Sí, exacto. El 5 no se lo voy a poner porque ya hemos terminado el pacto de que no hay ninguna película que sea perfecta como para ponerle un 10. Que, por cierto, porque Letterboxd solo deja poner 9. Yo 9,9 o 9,8 pondría perfectamente. Sí. Y a mí eso me pasó igual con Requiem por un sueño.
Cuando la vi fue como, tampoco es que me haya gustado, incluso me llegó a desagradar y ahora es de mis pelis favoritas de este siglo. Yo te hago una lista de 100 mejores de este siglo, Requiem por un sueño está seguro. Yo realmente, a lo mejor si me animase a ponerle ahora una nota, sería fácilmente un 4, 4,25, pero le dejaría 4,5. Mm. Así por redondeo. Sí, ya te digo, me lo reservo para en el futuro quizás vamos a volver sobre este tema, lo rescatamos. ¿Y tú qué crees que va más por la línea de mi nota? Yo creo que es exactamente igual que lo tuyo, va a ir aumentando, ya está aumentando, ya no tiene nada que ver con cuando la vi en su momento, Claro, cada vez me va gustando más y me va invitando más a recordar en ella. Ese- Eso es muy importante en una película, Sí. porque si te olvidas de ella, el olvido es lo peor. Yo es lo que te dije. A mí si me dices en el momento de verme la peli le pondría un 3,5 sobre 5. Recordemos una visión del arte muy europea, que es muchas veces en pelis americanas de marketing tal, se busca el interés rápido, pero con el tiempo se te olvidan esas historias. Las historias que vemos aquí son historias que en un primer momento quizás no te gusten o incluso te desagraden, pero a largo plazo perduran y se quedan en la memoria, que es como uno de los grandes objetivos siempre de esa visión del artista, de me importa, aunque viva en la pobreza, vivir en lo que sea, mientras sea recordado por mi arte, aunque no sea ni en esta generación, sino en el futuro, es vivir en su obra. Realmente a mí lo que me ha hecho Sirat es, aparte de plantearme todo lo que nos hemos planteado hoy, me ha dado muchas ganas de ver más pelis de Oliver Lash y sobre todo saber qué le viene después. Porque en La Revuelta sí que le hizo Broncano pues una pregunta así de coño, en plan, ¿qué? Lo siguiente que vas a una de Marvel y dijo, pues realmente me han llegado muchas propuestas, pero yo creo que Oliver Lash debe ser un tío que realmente medite muy bien sus proyectos y que no te digo que sea, pues yo que sé, un tío que necesita un proyecto muy tal, pero que yo creo que debe de sentir los proyectos. Y eso en un director me parece muy importante, que no pille lo Muy primero que le importante. da. De hecho, una de mis películas favoritas, Ikiru, Vivir, de Akira Kurosawa, nació del sentimiento de pérdida de un amigo, que era como ese sentimiento de... Lo tengo escrito en mi reseña de cuando la hice hace mucho tiempo. Cuando hagamos la página web la cuelgo. Que es el sentimiento de la muerte de ese amigo. No fue tristeza, estaba triste, pero no fue tristeza, fue ver esa fugacidad de la vida con cierta calma y con cierta crudeza, y de ese sentimiento nace Vivir, una película preciosa, de mis favoritas. Y esto iba un poco a precisamente eso de Sirat. Es una obra muy personal que nace de sentimientos, en mi opinión, muy personales. Por eso quise hablar un poco de la biografía de Lash antes de empezar, por lo que decía, no confundir lo que a nosotros interpretamos, lo que hemos estado interpretando ahora, con la verdadera intencionalidad Sí. del autor. Que a lo mejor luego sale Oliver Lash y dice, va, pues no tiene ninguna intención, ha dado por saco. Pero Exacto. no creo. Luego otra cosa que se me olvidó decir antes, en mi opinión, es que también Oliver Lash logra una cosa muy complicada, y es que gente como tú y como yo, que somos de las personas, no quiero decir normales, pero más simplonas del mundo, pues ha conseguido que pues realmente conecte con los raveros. Que realmente pues es una... Simplonas, ya te iba a decir yo. Ah, sí, sí. Ya te iba a decir yo, ojo, que yo me vi 2001 Sí, sí, sí. Brasil, todas estas, Pero las digo, que te puedas que tenemos imaginar. el modo de vida más normal de la No, historia. eso sí, nosotros vivimos como personas de ciudad, que es lo que Sí, sí. somos. Pero y realmente ha logrado pues que entendamos a los raveros, que es algo Sí. que a lo mejor los veríamos por la calle y diríamos, pues vaya friki, ¿sabes? Entender no lo creo, pero com- comprender quizás que eso existe, comprender que hay esa forma de vida, eso sí, pero Sí, sí. entender me parece algo más No, profundo. entender no, porque no hemos vivido lo que han vivido Claro, ya ellos. te iba a decir como que Sí, sí. simple, no, No. que vivimos como personas de ciudad. Sí, sí, es sí, sí, cierto. sí. No, entender no, porque no hemos entendido lo que viven, ya hemos dicho que son personajes muy tal, que No, cuando te están puedo hablando, pues yo contar. no me despedí de mi Sí. padre y tal. Pero realmente que sí que... A ver, a lo mejor suena mal, pero que las veamos de una manera menos rara, ¿sabes? Sí, sí, completamente. Pero ten en cuenta también que ellos llevan muchos años, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sabes? La mayor lleva un montón de Sí, tiempo. sí, sí, sí. Yo no sé si quieres añadir algo más. No, yo por mi parte Pues- me quedo muy satisfecho. Yo creo que
Hasta aquí nos despedimos y como hemos visto en esta película, Sirat, nada se acaba hasta que aparece el silencio.